Gracias, señor presidente. Para ahorrarme tiempo voy a hacer un saludo general a todas las personas que nos acompañan en el recinto. Esta ponencia es una ponencia conjunta negativa con el doctor Jorge Durán Silva. Y es una ponencia negativa fundamentalmente porque este proyecto de presupuesto es tan profundamente antidemocrático, tan profundamente retardatario que no tiene arreglo, no tiene cómo arreglarse el proyecto de presupuesto para el año 2019 del alcalde Peñalosa. Por un lado tiene graves vicios de ilegalidad. Yo les recomiendo, colegas, que oigan con mucha atención la intervención que a continuación va a hacer el doctor Jorge Durán Silva, sobre todo en el punto que tiene que ver con la violación de los cupos de las vigencias futuras que se definieron en el marco fiscal de mediano plazo y que con este presupuesto se lo están pasando por la faja. El mismo límite que señaló la administración, la misma administración se lo está pasando por la faja. Pero además, y en esto se va a centrar mi ponencia y mi intervención, ese es un proyecto de presupuesto con el que el alcalde Peñalosa quiere dejar amarrados grandes negociados, muchos de ellos a favor de sus compadres que le financiaron la campaña, como el caso de la urbanización de la reserva Thomas Van der Ham. Y lo hace, quiere dejar estos grandes negociados amarrados en detrimento de las finanzas públicas de la ciudad y además recortando derechos ciudadanos. Es decir, con esta propuesta de presupuesto se cumple la advertencia que hicimos desde el Polo Democrático Alternativo en la discusión del plan de desarrollo. Este es un gobierno que coge los recursos públicos de los impuestos de los bogotanos y de las bogotanas, feria el patrimonio público con el único propósito de dejar amarrados grandes negociados que le generan un daño irreparable a la ciudad. ¿Por qué digo que el alcalde Peñalosa quiere con este presupuesto dejar grandes negociados amarrados? Porque lo dijo el mismo alcalde en una entrevista del 25 de noviembre de este año. Son las propias palabras del alcalde las que me llevan a mí a concluir que ese es un presupuesto para dejar amarrados grandes negociados. Miremos entonces qué dijo en la entrevista el alcalde Peñalosa. Repito, es del tiempo del 25 de noviembre, ahí ustedes en las pantallas tienen parte de esa entrevista. El alcalde entonces dice que él quiere dejar obras contratadas, él le dice obras, en realidad son negociados, como voy a explicar a continuación, pero que quiere dejar obras amarradas por 48 billones de pesos. Y el término amarrado lo dice el propio alcalde. Miren ustedes, cito algunas de las afirmaciones del alcalde. Dice el alcalde, abro comillas: lo que vamos a dejar queda totalmente contratado y amarrado. Y amarrado. Esto es increíble que un alcalde se pronuncie en estos términos, ¿no? Puros términos de negociante. Todavía hay unas cosas que no están definidas, dice el alcalde, como el tema de la modificación de la Van der Ham. O sea, uno de los negociados que quiere dejar amarrados el alcalde con este presupuesto que se va a votar en los próximos días es la urbanización de la reserva Thomas Van der Ham, que, como voy a explicar y a demostrar con documentos oficiales, se trata de un negociado a favor de los constructores y de los especuladores inmobiliarios que le financiaron la campaña al alcalde vendedor de buses. Dice el alcalde, es tan insistente, es tanto su desespero por esto, que vuelve y dice: lo demás queda amarrado. Por ejemplo, el sendero de las mariposas, que es el sendero de los cerros orientales, que es otro negociado que voy a explicar a continuación. Repito, es el propio alcalde el que manifiesta, yo digo que es una confesión, señalando que lo que quiere hacer el próximo año es dejar amarrados todos esos negociados. Claro, como se le dañó esa cosa que querían hacer en el Congreso de alargarle 2 años más el periodo al alcalde Peñalosa, que fue una propuesta que descubrimos que la promovió él mismo con todo descaro, y como le queda poco tiempo para dejar amarrados esos grandes negociados, lo que quiere hacer con este presupuesto que se está discutiendo es cumplir con ese objetivo. Y eso tiene dos consecuencias muy graves, o tres consecuencias muy graves, diría yo.
La primera es que esos negociados, como el Metrico elevado alimentador de Transmilenio, privatizado e ilegal, le hace un daño irreparable a la ciudad. Es como ese daño irreparable que nos dejó el alcalde Peñalosa en su primer gobierno, construyendo la troncal de Transmilenio por la Caracas, cuando todos, absolutamente todos los estudios señalaban que la Caracas es el corredor natural del metro. Pero además, esta intención del alcalde Peñalosa de dejar amarrados estos negociados va a afectar gravemente las finanzas públicas de la ciudad y va a hacer que las próximas administraciones, doctor Molano, tengan muy poco margen para poder administrar de acuerdo con sus posiciones. Les va a tocar es administrar los negocios que deje amarrados el alcalde Peñalosa. Y en tercer lugar, este proyecto de presupuesto, al dejar amarrados esos negociados, lleva un recorte de los derechos ciudadanos. Miremos entonces con algún nivel de detalle cada una de estas consecuencias. Comencemos entonces con los daños que le generará este presupuesto a las finanzas del distrito. Al querer dejar amarrados todos esos negociados, el margen financiero de las próximas administraciones va a ser muy reducido. Incluso los próximos gobiernos van a tener que administrar un déficit de su balance primario, como lo voy a demostrar a continuación. Comencemos entonces mirando las proyecciones oficiales del balance primario. Estas son proyecciones que hace la Secretaría de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo. Como ustedes pueden ver, la Secretaría de Hacienda proyecta que en el año 2019, en el año 2020 y en el año 2021, el balance primario de la ciudad va a ser deficitario. Esto no me lo invento yo, son cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda. En el 2019, el próximo año, el déficit del balance primario sería de 3.7 billones de pesos, billones con B de billete. En el 2020 sería de 1.9 billones de pesos y en el 2021 sería de 1.1 billones de pesos. Pero la Secretaría de Hacienda dice: no se preocupen, porque a partir del año 2022 ese déficit se va a convertir en un superávit. Y ahí ustedes tienen las barras que muestran, según las proyecciones de esta administración, que desde el 2022 ya vamos a gozar de un superávit. ¿Qué es lo que sucede? Que ese superávit a partir de 2022 del balance primario lo está calculando la administración de Peñalosa bajo supuestos falsos, y quiero señalar dos supuestos falsos. La Secretaría de Hacienda, en la intervención que hizo en la Comisión de Hacienda, mencionó unas cosas del PIB y la tasa. No, yo no me he referido a eso. Dos supuestos falsos. El primero, dice la Secretaría de Hacienda que las próximas administraciones no van a adquirir más deuda, no van a adquirir más compromisos de deuda. Esto es un supuesto absolutamente falso, doctor M. Todas, absolutamente todas las administraciones, desde hace por lo menos 10 años, se han tenido que endeudar para poder obtener los recursos que requieren de acuerdo con los proyectos que van priorizando. Es falso decir que las próximas administraciones no van a adquirir mayores compromisos de deuda. Es un supuesto absolutamente falso y bajo ese supuesto falso les comienza a dar un superávit a partir del año 2022. ¿Cuál es el segundo supuesto falso? Y sobre esto voy a centrar esta parte de la intervención. Proyecta la Secretaría de Hacienda que en las próximas administraciones la inversión de la ciudad como proporción del Producto Interno Bruto de la ciudad va a disminuir. Ustedes tienen ahí una tabla tomada directamente del marco fiscal de mediano plazo. Y como ustedes pueden ver, ahí está resaltado en rojo en esa tabla. La Secretaría de Hacienda está proyectando que a partir del año 2023 la inversión de la ciudad como proporción del Producto Interno Bruto va a caer al 3.5% del PIB. En el 2020 sería el 4.8%, 2021 4.4%, en el 2022 proyectan que va a caer ya al 3.8% y de ahí en adelante hasta el año 2029 va a caer al 3.5%. ¿Por qué digo que este es un supuesto falso, doctor Roger Carrillo? ¿Por qué lo digo? Porque resulta que en los últimos 10 años
La inversión promedio de la ciudad ha sido del 4.8% del Producto Interno Bruto. Nunca ha caído. Miren ustedes, ahí tienen esa gráfica que hicimos con las personas de mi oficina, del equipo de trabajo, que de paso los quiero felicitar por el excelente trabajo que hicieron para preparar esta ponencia. Miren ustedes, nunca la inversión de la ciudad ha caído por debajo del 4%. Y ven a lo último cómo cae esa inversión, son las proyecciones que está haciendo la Secretaría de Hacienda. Entonces miren, hagamos este ejercicio, un ejercicio muy sencillo para que ustedes se den cuenta el riesgo en que se ponen las finanzas públicas con este tipo de presupuestos que tienen como propósito dejar amarrados los negociados del alcalde Peñalosa. En la siguiente gráfica, este es el escenario que plantea la administración distrital. Importante que se fijen en dos líneas. La roja es la inversión. ¿Ven ustedes cómo cae o cómo proyecta que caiga en los próximos años? Y la de abajo, la verdecita, es el balance primario, que como lo mostré ahora, lo que muestra es que en el año 2019, 2020, 2021, ese balance va a ser deficitario y después ya se vuelve superavitario sobre la base que la inversión cae, como lo muestra la línea roja, porque los ingresos tributarios, que es la línea azul, se van a mantener en alrededor de 3% del PIB. Entonces y en la oficina hicieron un ejercicio muy sencillo, para que le echen ojo, colegas, y ojalá alguien se pronunciara y debatamos sobre este hecho. Como en los últimos 10 años, en la inversión promedio con respecto al PIB ha sido del 4.8% y ellos proyectan que va a caer al 3.5%, entonces dije, hagamos este ejercicio, proyectemos que la inversión no caiga al 3.5% del PIB, sino que caiga al 4%. Sigue cayendo, o sea, es una proyección bastante conservadora, porque sigue cayendo y está por debajo del promedio de los últimos 10 años. Y ahí ustedes pueden ver cómo quedaría el balance primario con esta proyección de una caída de la inversión al 4% del Producto Interno Bruto. La línea roja muestra esa caída al 4%, la línea azul, que son los ingresos tributarios, se mantiene igual, lo mismo que está proyectando la Secretaría de Hacienda, y la línea verde sería el resultado del balance primario en los próximos años. ¿Cuál es el resultado de estas proyecciones? Bastante conservadoras, les digo, colegas, que entre el 2019 y el 2029, todos los años Bogotá va a tener un balance primario deficitario, o sea que van a ser mayores los egresos que los ingresos, de acuerdo con las variables que se tienen en cuenta para calcular ese balance primario. Y aquí tienen ustedes entonces una gráfica que compara las proyecciones de la administración contra las proyecciones que estamos haciendo nosotros. Las líneas azules son el balance primario de acuerdo con las proyecciones de la administración, con un superávit a partir del año 2022, y las líneas rojas son las proyecciones que hacemos, repito, proyectando que la inversión va a caer al 4% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con estas proyecciones, el balance primario, el déficit del balance primario de Bogotá sería muy grave. Les doy ejemplos. En el 2022 sería de 1.3 billones de pesos el déficit, en el 2026 de 1.16 billones de pesos, en el 2028 1.9 billones de pesos y en el 2029 1.3 billones de pesos. O sea que los próximos alcaldes, doctor Diego Molano, le insisto en esto, usted que quiere ser alcalde, tendrían muy poco margen, porque el margen financiero de la ciudad quedaría muy reducido, muy estrecho para poder tomar políticas distintas. Claro, ¿qué es lo que quiere hacer el alcalde Peñalosa, colegas? Quiere perpetuar su modelo antidemocrático de ciudad. Un modelo de ciudad que yo le he denominado el modelo Transmilenio, en donde unos pocos cacaos, como los que le financiaron la campaña y quieren urbanizar la reserva Van der Kamen, se enriquecen en desmedro de los derechos ciudadanos y del verdadero progreso de la ciudad. Ojo con eso. En el primer debate, en la Comisión de Hacienda, la Secretaría de Hacienda contestó a estas denuncias y a estos argumentos que les estoy dando. ¿Qué nos dijo ella? No, doctor Sarmiento, imagínese que Petro también proyectó, cuando él hizo su marco fiscal de mediano plazo, que la inversión iba a caer más o menos al 3.5%.
Esto que ustedes tienen en sus pantallas, en la parte izquierda, es el balance primario que proyectó el gobierno de Gustavo Petro. Y lo proyectó sobre la base de la gráfica que tienen a su derecha, las barras azules, que es la inversión. Si ustedes se dan cuenta, Petro también proyectó que la inversión iba a caer, no tanto, pero más o menos al 3.8, 3.6% del Producto Interno Bruto, y que con la caída de esa inversión, el distrito, el balance primario del distrito, que iba a ser deficitario en unos años, a partir del año 2016 tendría un superávit. O sea, el ejercicio tramposo que nos está haciendo hoy la Secretaría de Hacienda lo hizo también el gobierno del exalcalde Gustavo Petro. Y nos dicen, pero si el gran argumento de la Secretaría de Hacienda, esto es increíble, es que eso también lo hizo Petro, tanto que critican ese anterior gobierno y están haciendo las mismas proyecciones bajo los mismos supuestos que hizo el exalcalde Gustavo Petro. Pues bien, ¿qué pasó o qué sucedió con las proyecciones de Gustavo Petro? Pues que no se cumplieron, colegas, no se cumplieron. Miren la siguiente gráfica, por favor, la anterior. Ahí tienen el balance real observado. Si ustedes ven la anterior gráfica, Petro decía que a partir del 2016 íbamos a tener un balance primario con superávit, positivo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que en el año 2016 tuvimos un poquito de superávit en el balance primario y miren qué sucedió en el 2017, qué sucedió en el 2018 y qué va a suceder en el 2019 ya con las proyecciones mucho más realistas que está haciendo la Secretaría de Hacienda. Nos quieren repetir la misma fórmula tramposa anterior, haciendo proyecciones falsas para decirnos acá, no se preocupen, aprueben este presupuesto, que como va a caer la inversión, entonces vamos a tener superávit. ¿Eso es responsable con la ciudad? Pregunto yo. Poner en riesgo el patrimonio público de la ciudad, las finanzas de la ciudad y todo por el desespero del alcalde Peñalosa de dejar amarrados esos negociados. Eso es lo que se está votando hoy en este proyecto de presupuesto. Y además una cosa, si nos dicen no, es que obligatoriamente van a tener que reducir la inversión al 3.5% del PIB, ¿dónde va a bajar la inversión? En los negociados del alcalde no, porque como él mismo dijo, los quiere dejar amarrados. Entonces tiene que caer la inversión en otros sectores fundamentales para la ciudad, como salud, educación e integración social, porque ahí sí no va a dejar nada amarrado el señor alcalde vendedor de buses, Enrique Peñalosa. Y esto también se hace sobre la base de exprimir los bolsillos de los contribuyentes de la ciudad, particularmente de la clase media, tanto que hablan de la asfixia fiscal y que tenemos un problema de tributos que exceden la capacidad de pago. Miren este ejercicio, creo yo bien interesante, que hicieron en mi oficina. Calculamos cuántos días del ingreso diario por habitante tendrán que destinarse el próximo año a pagar tributos y lo comparamos con los años anteriores. En la ponencia ustedes verán, los que quieran profundizar, una tabla de cómo calculamos el ingreso diario por habitante del próximo año de acuerdo con las cifras oficiales. ¿Cuál es el resultado de este ejercicio? En el año 2010, los contribuyentes bogotanos gastaron o destinaron 11.15 días de su ingreso diario para pagar tributos. En el año 2015 cayó un poquito a 10.18 días. El próximo año aumentaría a 13.5 días. Pero además, si le metemos los recursos que le van a sacar de los bolsillos de los ciudadanos por valorización, el próximo año aumentaría a 15 días los días de ingreso diario por habitante que tendrían que destinarse de los bolsillos de los contribuyentes a pagar tributos. O sea, esta postura, esta pretensión del alcalde vendedor de buses de dejar amarrados esos negociados lleva no solamente a poner en peligro las finanzas del distrito, a quitarle margen de maniobra a las próximas administraciones y además a exprimir los bolsillos de los contribuyentes. Ese es el alcalde que tenemos, colegas y ciudadanos que nos están viendo. Ese es el talante negociante del alcalde Enrique Peñalosa. Bueno, finalmente esta gráfica que nos muestra. La línea azul es el balance primario estimado. La línea roja es el balance primario requerido. Para que las finanzas del distrito sean estables y tengamos capacidad de pago, la línea azul, que es el balance estimado, debe estar bien por encima de la línea roja.
Los años anteriores, vean ustedes, había una diferencia grande entre las dos. Ya el próximo año, en el 2019, van a quedar muy cerquita la una de la otra y eso pone en peligro la capacidad de pago del distrito para el pago de la deuda pública. Algunos podrán decir, ese Manuel Sarmiento cómo calumnia al pobre Enrique Peñalosa, que los negociados, ¿cuáles negociados? Dicen algunos. Bueno, miremos entonces un listado de los negociados que se incluyeron en este proyecto de presupuesto para que ustedes, la ciudadanía, pueda ver con toda claridad por qué yo denuncio que el alcalde Peñalosa quiere dejar amarrados grandes negociados que le hacen daño a la ciudad. Primero, desmintamos las afirmaciones de la Secretaría de Hacienda. Gonzalo, también un momento, yo veo que usted está hablando de la Secretaría de Hacienda, yo quisiera saber dónde está la Secretaría de Hacienda. Le pido, por favor, secretario, que me diga la razón, si hay alguna excusa, no la veo acá en el espacio. Me parece un irrespeto que los concejales estén hablando de una cartera y la Secretaría de Hacienda en el presupuesto debe estar todo el tiempo diciendo lo contrario, debe presentar los excusas. Entonces, yo le pido, concejal, que esperemos hasta que entre la Secretaría de Hacienda y escuchen lo que está diciendo el concejal de la ciudad. Me parece bien, presidenta. Me permite, secretario, por favor, registremos mientras la Secretaría de Hacienda le va a pedir el favor que en presupuesto usted no se retire de su lugar. Porque entonces si usted depende del presupuesto no está. Bueno, cuando vaya al baño entonces nos dice, paramos un momento para que lo que escuche, porque están hablando de temas fiscales. Exactamente, cuando tenga que ir al baño, con mucho gusto suspendemos, pero estamos hablando del tema fiscal, la Secretaría de Hacienda debe estar. Registre concejales, secretario, por favor. Con gusto, señora presidenta, yo soy el secretario de registro del señor concejal David Valle Hernández. Ha sido registrado, señora presidenta. Continúe, concejal Sarmiento. Gracias, señora presidenta. Lo que pasa es que en el presupuesto, bueno, como en todos los proyectos, el debate público que debería hacerse en el recinto se traslada a los cuartos privados de atrás del concierto. Eso pasa acá y en el Congreso. Es de las cosas que uno dice que esta es una democracia de papel en Colombia la que tenemos. Bueno, los negocios, socio. ¿Cómo son los negocios, socio, del alcalde Peñalosa que quiere dejar amarrados en este presupuesto del año 2019? Ahí desvirtué todo, no sé, secretaria de Hacienda, usted estaba ya en el cuartico privado, pero bueno, ahí desvirtué todas las afirmaciones que usted dio en contra de los argumentos de la ponencia que presentamos con el doctor Durán. Lo primero es volver a desmentir las falsas afirmaciones de la Secretaría de Hacienda del alcalde Peñalosa. Cada año cuando nos presentan el presupuesto sale un comunicado de prensa de la Secretaría de Hacienda diciendo la mayor inversión del distrito va a ser en educación. ¿Cómo nos preocupamos tanto por los derechos sociales de los bogotanos y de las bogotanas que la mayor parte de nuestro presupuesto se lo vamos a invertir en educación? Carreta, mentira, falsedades. Tan es así que la Secretaría de Hacienda me lo tuvo que reconocer en el primer debate de este presupuesto. Pero eso sí, sacan sus comunicaditos de prensa y en diarios como El Tiempo, el diario oficial del distrito, sale el titular que ustedes están viendo en sus pantallas. La mayor inversión del alcalde Peñalosa va a ser en educación. Cuentos, no echen mentiras. Porque lo que pasa es que ellos nos comparan la inversión en el sector de movilidad sin tener en cuenta que a ese sector le van a ingresar recursos de lo que la Secretaría de Hacienda llama inversión directa, que son recursos que cuando presentan el presupuesto los muestran es como de la Secretaría de Hacienda, pero son recursos que la Secretaría de Hacienda le pasa a Transmilenio o algunas de las entidades del sector de movilidad. El mayor sector que recibe presupuesto para inversión en este presupuesto no es educación, es el sector de movilidad, porque ahí están concentrados los grandes negociados que quiere dejar amarrados el alcalde Peñalosa, porque además no son inversiones para mejorar la movilidad de los ciudadanos, sino son para montarle un negocio a los señores de Transmilenio y a los que se van a quedar con la privatización del métrico elevado del alcalde Peñalosa. Entonces yo les propongo, colegas, que hagamos bien las cuentas. Ahí ustedes tienen. Sector de movilidad, como lo presentaron originalmente en el presupuesto, 4 billones de inversión.
Pero sumémosle los recursos que van a salir de la Secretaría de Hacienda en lo que llaman inversión directa. Para Transmilenio de esos recursos son 3.7 billones de pesos. Para la cofinanciación del métrico elevado, privatizado y alimentador de Transmilenio son 208.000 millones de pesos. Y con los recursos adicionales que aprobaron en primer debate, por el tema de valorización, le van a meter, en primer debate le metieron otros 917.000 millones de pesos, particularmente al IDU. Gran total, doctor Emel, para el sector de movilidad, 8.83 billones de pesos. Repito la cifra, 8.83 billones de pesos para movilidad, donde están concentrados los grandes negociados. Comparémoslo con el presupuesto total. Los recursos de inversión para el sector de movilidad, haciendo bien las cuentas, serían el 40% del total de recursos para inversión del presupuesto, casi la mitad. Con los cambios que hicieron, el presupuesto de inversión será de alrededor 22 billones, 8.8 billones para el sector de movilidad, eso les da el 40%. Comparémoslo entonces con educación, salud e integración social, que sacan pecho diciendo que esta es una administración que se preocupa por los derechos sociales de la gente. Pues bien, si lo comparan con la inversión, la de movilidad versus la de educación, la de movilidad sería más del doble de educación. Y tienen el descaro de sacar comunicados de prensa diciendo que el principal sector para inversión es el de educación. Movilidad se lleva más del doble. En salud sería 3 veces el presupuesto de movilidad que en comparación con el de salud. Y para el de integración social sería 6 veces. Pero miren esto, doctor Celio Nieves, si ustedes suman los presupuestos de inversión, de integración social, salud y educación de los 3 sectores, el total les daría 8 billones de pesos. Para movilidad son 8.8 billones de pesos. O sea, movilidad va a tener más recursos de inversión que estos otros 3 sectores sumados. Y nos dicen cuando presentan el presupuesto que el sector con mayor inversión va a ser el de la educación. Politiquería barata la del alcalde vendedor de buses Enrique Peñalosa. Y me llama la atención, colegas, doctor Emel, esto. Yo sí le solicito que la Secretaría de Hacienda nos aclare esto con mucha precisión en su intervención. En el primer debate al IDU, doctor Celio Nieves, le metió una partida nueva, un rubro que no existía en los presupuestos anteriores, que es una partida absolutamente general. ¿Sabe cómo se llama? Otras transferencias para inversión. 80.000 millones de pesos para otras transferencias por inversión para el IDU. Secretaría de Hacienda, ¿qué son otras transferencias para el IDU? Con detalle que nos diga cuáles son esos recursos, son 80.000 millones, pero ¿a qué se van a destinar? Porque la forma politiquera de plantear partidas presupuestales es dejar partidas muy abiertas que después se puedan invertir en cualquier cosa, y el próximo año tenemos año electoral. Además que es la primera vez que entra esta partida, señor subgerente de Transmilenio. ¿De dónde habrá salido esa partida? Me pregunto yo, Secretaría de Hacienda, le solicito que nos dé con detalle en qué se van a invertir esos 80.000 millones de pesos. Bueno, les decía entonces que en movilidad se concentran los grandes negociados. Vamos a ver entonces ya el listado de algunos de los que están contemplados en este presupuesto. El primero, el métrico elevado alimentador de Transmilenio, un metro que le hace un inmenso daño a la ciudad. No es el metro que necesita la ciudad, pero además que va a ser privatizado, colegas. Es que no es solo el negocio de la construcción del metro, es el negocio con la operación del metro, porque lo quieren entregar en concesión durante 20 años. Ese modelito que nos metieron en Transmilenio, ese modelo de privatización, señor subgerente, ese nos lo quieren trasladar al metro, un modelo que ha fracasado rotundamente. Medellín, miren a Medellín. Medellín puede ser la ciudad, la única ciudad en Colombia que no tiene quebrado su sistema de transporte. ¿Y saben qué? Allá quien opera tanto el metro como el sistema de Transmilenio y el tranvía que tienen es una empresa pública. Bueno, váyanse más lejos, váyanse a París, a Nueva York, a Londres, a Madrid, a ver si allá se impone esta política de privatización que nos dejó el alcalde Peñalosa en su primer gobierno. Pero además,
al metro, el presupuesto de la empresa Metro para este proyecto de presupuesto para el próximo año va a ser de 1.5 billones de pesos. Vayan allá, ahí que están diciendo que no, señor director de patrimonio. Hace poco en Londres tenían una línea de metro privatizada en concesión y acabaron de revertirla a favor del Estado. Averigüen y verán que es cierto lo que les estoy diciendo. Lanzamiento, me permite un momento para registrar concejales que me están solicitando. Señora Presidenta, concejal, quiero registrar al señor concejal Eduardo Aguilar Rubio y al señor concejal Pedro Javier Sánchez Esteban Mía. Han sido registrados, señora Presidenta. Continúa, concejal. Gracias, compañera Cintia. Bueno, algunos les decía entonces el problema del metro no solo es este del negocio y que no se necesita, sino también que es un proyecto que se está tramitando violando abiertamente las leyes, colegas. Yo aquí en el debate que hicimos mostré una comunicación oficial, no me la invento yo, oficial, de la Financiera de Desarrollo Nacional dirigido al gerente de la empresa Metro. Y esa comunicación señala con toda precisión que el COMPES con el que avaló el gobierno nacional este proyecto del métrico elevado de Peñalosa se aprobó con un estudio preliminar de factibilidad y la ley dice se necesita un estudio completo, definitivo. Dice esa comunicación que el estudio de factibilidad completo, definitivo, apenas lo entregaron en agosto de este año. Y el gerente técnico de la empresa Metro, en la audiencia que ya se hizo con los interesados en construir el metro y en quedarse con la operación del metro, dijo lo mismo, dijo que los estudios que se pusieron o se publicaron en el famoso cuarto de datos, incluido el famoso BIM que aquí con tanto entusiasmo nos mostró el gerente de la empresa, son los estudios de factibilidad, demostrando o ratificando que ese COMPES es abiertamente ilegal. Desde ya quiero hacer un anuncio, la bancada del Polo la próxima semana va a radicar la demanda en contra del COMPES 3900 que avaló el metro elevado. Vamos a tumbarle también ese proyectico, ese negociado al alcalde Peñalosa. Y en el presupuesto, teniendo todo este trámite legal, le destinan 1.5 billones de pesos. Y nos dicen, no, que esto es una inversión muy responsable. Doctor Molano, ¿usted se acuerda aquí en el debate que el gerente de la empresa Metro dijo que el CAPEX, los costos de inversión ya habían cambiado con respecto a lo que aprobaron en el COMPES? Obvio, como el COMPES lo aprobaron con un estudio preliminar de factibilidad, ya ese CAPEX, ya los costos de inversión han cambiado. Y ustedes pueden creer que el gerente del metro, el gerente del proyecto, nos dijo acá que él no sabía en cuánto iba el CAPEX. Ya abrieron la licitación internacional del metro y el gerente del metro no sabe en cuánto van los costos de inversión y se inventó cualquier excusa para no decirnos en cuánto iban los costos de inversión y nos dicen que esto es extremadamente responsable con la ciudad. No, colegas, así fue Reficar. Reficar tuvo sobrecostos de 4.000 millones de dólares porque comenzaron a hacer la obra sin los estudios que exige la ley. Segundo gran negociado que está contemplado en este presupuesto, lo de Transmilenio. O sea, el alcalde Peñalosa quiere cumplir con su consigna, buses por los próximos 100 años por todos los lados, bajo la falsa premisa que Transmilenio hace lo mismo que un metro. Pues obvio, estamos con el alcalde vendedor de buses, ¿qué más podemos esperar de este tipo de políticas? Desde la Secretaría de Hacienda se le quieren invertir 2.7 billones a Transmilenio para nuevas troncales como la troncal de la Séptima, del IDU casi 1 billón de pesos, y desde la Secretaría y Transmilenio tiene contemplado destinar 171.000 millones de pesos del presupuesto del próximo año para cubrir los compromisos de la licitación que acabó de terminar o que va a terminar ahora en diciembre de la renovación de flota, señor subgerente de Transmilenio, 171.000 millones de pesos para cubrir estos compromisos. Porque es que el negocio de Transmilenio no solamente es el negocio de la construcción de las troncales, también es el de la operación, porque es una operación como la que quieren hacer en el metro, que es privatizar. Esa licitación de Transmilenio tiene serios cuestionamientos. Claro, el gran ganador fue Volvo. En los buses ya adjudicados se quedó con el 60% de la flota y después de que adjudiquen el Patio de las Américas se va a quedar con la mitad de la flota con buses Euro 5
ya prohibidos en Europa por sus altos niveles de contaminación. ¿Y sabe qué, señor subgerente de Transmilenio? Yo aquí en el debate que hicimos le dije a la gerente, sí, señora gerente, pero ¿por qué van a tener como requisito mínimo Euro 5 si ya tenemos Euro 6 y eso ya está prohibido en Europa? Usted recordará lo que me contestó. No, qué pena, concejal, es que Ecopetrol no nos puede suministrar el combustible que requieren los motores Euro 5. ¿Y sabe qué, señor subgerente de Transmilenio? El 6 de junio de este año, el presidente de Ecopetrol le envió una carta a la gerente de Transmilenio diciéndole: doctor Araujo, le ratifico que Ecopetrol sí le puede suministrar diésel con una cantidad de azufre de menos de 10 partes por millón, y resulta que ese es el diésel que requieren los motores Euro 6. O sea, es un argumento mentiroso el que nos dijeron acá sobre por qué no exigían una tecnología más avanzada. Y por supuesto ahí tenemos a este personaje, Oscar Edmundo Díaz, que mientras participaba en la estructuración de la licitación de Transmilenio como asesor de Peñalosa para temas de movilidad, se reunía al mismo tiempo con las empresas interesadas, y con la empresa con la que más se reunió fue con la famosa Volvo, que terminó beneficiándose de las condiciones que fijaron en esa licitación. Esto tiene más líos. El doctor Emel también ha llamado la atención sobre esto. Es que el nuevo modelo de negocios que impusieron en esa licitación es un modelo que es más costoso para la ciudad y para los usuarios, porque recuerden ustedes que separaron el modelo en dos. Una es la licitación, la concesión para el suministro de los buses, y otra para la operación de los buses. Bajo este nuevo modelo tenemos que pagar dos tasas de rentabilidad: para el concesionario que suministra los buses y para el concesionario que los opera. ¿Cuál fue la explicación de esto de la señora gerente de Transmilenio? No, concejal Sarmiento, es que necesitamos que una empresa sea la que suministre los buses y otra empresa distinta sea la que opere los buses. ¿Qué sucedió, colegas? Como yo lo he denunciado en varias oportunidades en este recinto, que la empresa que va a suministrar los buses va a ser la misma que los va a operar. Entonces pongo un ejemplo para que se entienda. Fanalca, uno de los negociantes de Transmilenio. Hoy Fanalca, que opera actualmente con los contratos vigentes, solo recibe una tasa de rentabilidad por la inversión que hizo en los buses. Ahora va a recibir dos: una por el suministro de los buses y otra por la operación. Y esto, según los mismos estudios de la Financiera de Desarrollo Nacional, hace que el sistema sea más costoso. O sea, el alcalde Peñalosa les está mejorando la rentabilidad a los negociantes de Transmilenio. ¿Ven por qué digo que ese es un alcalde con un talante de puro negociante? Bien fracasado que está ese sistema por los costos que genera, y este señor le mete una nueva tasa de rentabilidad. No, es que esto es de verdad inaudito. Y miren ustedes los cálculos que está haciendo la Secretaría de Hacienda. En una acta confis, que yo la mostré ya acá, del 10 de mayo de este año, la Secretaría de Hacienda calcula cuáles serían las necesidades financieras del Fondo de Estabilización Tarifaria con las nuevas necesidades que tienen para reestructurar el SITP y por la nueva licitación de Transmilenio. Ahí ustedes tienen el acta o partes del acta. Dice entonces la Secretaría de Hacienda que para reestructurar el SITP se tendrían necesidades financieras por casi 2.5 billones de pesos. Y en la siguiente tabla, por favor, mostrémosla, hace una proyección de las necesidades financieras de aquí al año 2028. Y dice que si no se hace nada en el sistema, las necesidades financieras serían de 3.2 billones de pesos. Pero como se van a requerir nuevos recursos por el SITP y por los nuevos contratos de Transmilenio, las necesidades financieras del Fondo de Estabilización Tarifaria aumentarían a 7.3 billones de pesos. O sea, el déficit del sistema, si lo quieren ver en esos términos, aumentaría en 4 billones. ¿Por qué? Por lo que quieren hacer con el SITP y también por el nuevo modelo de negocios que se inventaron para las troncales de Transmilenio. Y también dice en esa acta la Secretaría de Hacienda, para cubrir ese déficit vamos a buscar nuevas fuentes de recursos. ¿Saben cuáles son las nuevas fuentes de recursos que proyectó la Secretaría de Hacienda? Primero, el cobro por estacionamiento regulado en vía pública. Esa concesión todavía está embolatada, eso todavía son recursos inciertos. Pero las otras dos nuevas fuentes ya fracasaron, porque eran, por un lado, la contribución por servicios de garajes, que este Consejo negó, yo creo que de manera acertada,
y además el pago voluntario por libre circulación en pico y placa, que es una medida que se cayó en un juzgado en primera instancia. O sea, no tienen los recursos para cubrir ese déficit. Pero además esto puede ser peor, colegas, porque las respuestas que nos dio la Secretaria de Hacienda para este proyecto nos dice que hicieron una nueva proyección de las necesidades del Fondo de Estabilización Tarifaria, y las nuevas necesidades incluyen nuevas cosas. Ahí está en la próxima gráfica. Incluyen la renovación de la flota de las troncales, o sea, el nuevo modelo de negocio, incluye el desmonte del SITP provisional, la vinculación de nuevos modos de transporte como el Transmicable y nuevas obras de infraestructura. ¿Y saben cuáles serían las necesidades financieras del Fondo de Estabilidad Tarifaria con estos nuevos proyectos, doctor Nural? 9.6 billones de pesos. En mayo calculaban que eran 7 billones, ahora están calculando que va a ser 9.6 billones. Y por eso es que los presupuestos van a quedar amarrados a los grandes negociados del alcalde Peñalosa. Tercer grupo de negociados del alcalde Peñalosa. El tercer grupo de negociados son los negociados inmobiliarios del POT. No sé si está por acá el secretario de Planeación, señora Presidenta. Secretario, me indica si el secretario de Planeación está registrado y le pedimos a los asesores que lo llamen urgente para que pueda escuchar. Deberían estar todos acá adentro. Bien. Está registrado, señora Presidenta. Haremos el secretario de Planeación, por favor. Ya está el secretario de Planeación. Si puede, secretario, tome asiento aquí adelante, le pueden ayudar a ubicar al secretario para que pueda escuchar el servicio. Qué pena interrumpirlo en sus discusiones, señor secretario de Planeación. Lo bueno es hacerlas acá en público, no en la sesión. Bueno, entonces decía, estaba hablando, señor secretario de Planeación, usted que estaba afuera, de todos los grandes negociados que quedan amarrados o que el alcalde quiere dejar negociados. Y voy a entrar al grupo de los negociados inmobiliarios del POT. Son muchos, no tengo todo el tiempo sobre esto, vamos a hacer un debate, pero sobre todo es el de negociados de la urbanización de la Reserva Van der Hamen. He sabido, colegas, que la zona de la Reserva Van der Hamen puede ser una de las más estudiadas de todo Colombia. Estudios desde hace más de 15 años o 20 años que inició el profesor Tomás Van der Hamen, de ahí el nombre de la reserva, que demuestran que lo que se tiene que hacer en esa zona es lo que señala el plan de manejo ambiental, o sea, generar una conectividad. Sin embargo, el alcalde Peñalosa y el secretario de Planeación no solo tienen el descaro de burlarse de esos estudios serios que se han hecho, sino que los tergiversan, señor secretario de Planeación. Es que esto es inaudito, tergiversan a científicos de la importancia de Gary Stiles. Mire usted, ahí está en la pantalla una entrevista que le hizo la revista Bocas a Gary Stiles, que ha sido uno de los científicos que ha estudiado la zona de la reserva. Pero no solamente Gary Stiles se ha quejado, también la doctora Loreta Rosselli se ha quejado porque la administración ha tergiversado, manipulado las conclusiones de sus estudios. Y también una persona, vuelvo y le digo, doctor Molano, Fernando Remolina, que usted lo ha mencionado en varias ocasiones, en un video al medio de comunicación Sapiens se queja porque la administración está tergiversando los resultados de sus análisis. Esto sí es inaceptable, señor secretario de Planeación. Es que ya meterse a tergiversar a la ciencia, eso sí es que es el desespero por dejarme amarrado, como dice el alcalde Peñalosa, ese negociado. ¿Por qué, colegas, digo que es un gran negociado? Quiero mostrarles en detalle las pruebas, señor secretario de Planeación. La CAR, cuando expidió el plan de manejo ambiental, no solamente recopiló los estudios ecológicos o ambientales de la zona, sino que también hizo un estudio social y sobre todo enfatizando en quiénes son los actores interesados en la reserva Tomás Van der Hamen. Mencionó los distintos tipos de propietarios que hay en la Van der Hamen, pero quiero resaltar este párrafo oficial del plan de manejo ambiental. Dice el párrafo, lo que está subrayado, señor secretario de Planeación, dice la CAR, se identifica una gran expectativa por parte de los actores inmobiliarios
y el sector de la construcción en que el Plan Zonal del Norte permita la urbanización de la zona. Esto se evidencia a partir de la entrada de las empresas constructoras, amigos suyos, señor secretario de Planeación, el aumento de las empresas de inversiones y en la salida cada vez más de las familias inicialmente propietarias. Usted debe conocer bien eso porque usted viene del mundo y el negocio de la gran construcción. Bueno, además de esto, el Espectador hizo esta investigación. La investigación, el artículo se titula Constructores grandes dueños de la Vanderhammer, o sea, se refiere a las empresas a las que se refería el plan de manejo ambiental de la carga. ¿Qué dice este artículo? Menciona quiénes son los grandes constructores, pero resaltó esto: varios de ellos financiaron la campaña del alcalde Enrique Peñalosa. O sea que esos personajes que están en una operación de especulación inmobiliaria, que compraron tierra en los últimos años, esperando que se levantaran las restricciones para poder urbanizar toda la zona, ahora el alcalde Peñalosa les va a devolver el favor, permitiendo la urbanización de la zona, cumpliendo el sueño de quienes le financiaron gran parte de la campaña. Ven, colegas, porque yo digo que eso es un negociado que quiere dejar amarrado el alcalde Enrique Peñalosa. Esos son los argumentos, las pruebas que yo tengo al respecto, señor secretario de Planeación. Pero ¿saben qué es de las cosas más graves? Ya voy a dedicar un debate de control político, colegas. Los invito a que lo miremos con atención antes de que radiquen el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Resulta que el alcalde Peñalosa, desde que se posesionó, junto con el secretario de Planeación, para justificar los proyectos de expansión urbana, como este de la urbanización de la Vanderhammer, ha hecho una serie de proyecciones del crecimiento poblacional de la ciudad. Entonces nos ha dicho el alcalde Peñalosa y el secretario de Planeación que en el 2050 Bogotá tendría más o menos 11 millones de habitantes y que para poder darle vivienda a todos esos habitantes se requieren construir 2.4 millones adicionales de viviendas, casi construir otra Bogotá, imagínense ustedes eso. Entonces, claro, dicen, como vamos a crecer tanto, qué pena, pero hay que construir vivienda en la reserva Vanderhammer. Pues bien, la Sociedad de Mejoras y Ornatos, que no tiene nada que ver con el polo, con la oposición, la Sociedad de Mejoras y Ornatos, hizo un estudio reciente. Yo los invito a que lo lean, colegas. ¿Qué dice este estudio? Las proyecciones de Planeación del alcalde Peñalosa y del doctor Ortiz están infladas para justificar esos negocios inmobiliarios. Miren las proyecciones de la Sociedad de Mejoras y Ornato. Dice que para el 2050, en lugar de tener 11 millones de habitantes, vamos a tener 9. 2 millones menos de habitantes que lo que calcula la Secretaría de Planeación. Y de acuerdo con ese aumento de la población, Bogotá para el 2050 requeriría solo 946.000 viviendas adicionales y no 2.4 millones de viviendas adicionales. Esto es absurdo, colegas. Yo insisto, hagamos un debate antes de que llegue el POT sobre esas proyecciones infladas de la Secretaría de Planeación. Porque si se le caen esas proyecciones infladas, no hay necesidad de destruir un ecosistema estratégico para la ciudad como es la Reserva Tomás Vanderhammer. Bueno, termino rápidamente con los otros negocios. Está el del Sendero de los Cerros Orientales, 224.000 millones de pesos para un proyecto que no está incluido en el fallo del Consejo de Estado y que tampoco está incluido en el plan de manejo ambiental. 224.000 millones de pesos y lo muestran como una forma de conectar los cerros. No, es un negocio que quieren hacer en los Cerros Orientales con 224.000 millones de pesos que no tienen los permisos ambientales. ¿Saben qué, colegas? Esta plata va para la Secretaría de Ambiente. Le pregunté al secretario de Ambiente: secretario, dígame cuáles son los estudios que sustentan esta inversión. Ah, no, pregúntele al acueducto, me respondió. Ah, la plata va para la Secretaría de Ambiente y el señor no tiene ni idea tampoco de cuáles son los estudios que lo sustentan. Háganme el favor. Quinto grupo de negocios, de grandes negociados. Los negocios que tienen que ver con la economía naranja y la especulación inmobiliaria. ¿Por qué digo que eso es un negocio? Quiero leer una parte del estudio, de un estudio del Observatorio de Desarrollo Económico. Se llama Economía Naranja, Indicadores, Realidad y Perspectivas de la Bogotá Creativa. Dice ese estudio: el verdadero motor de las industrias creativas y culturales, que son las de la economía naranja, es la especulación inmobiliaria, dada que la renovación, tanto material como inmaterial de una zona, realza el valor del mercado
que se podría invertir en activos fijos. Lo hizo un estudio del propio Observatorio de Desarrollo Económico, que es de la Administración Distrital. En buena parte de ese presupuesto se va a destinar a esos negocios inmobiliarios. Y pongo un ejemplo, doctor Rolando, en La Fuga le quieren destinar 180.000 millones de pesos para adecuar unos subterráneos en el Bronx. No tenemos muchos detalles, pero ¿sabe qué, doctor Rolando? Doctor Ortiz, señor secretario de Planeación, el proyecto, de acuerdo con la Secretaría de Planeación, es inviable, doctor Rolando. Resulta que todos los proyectos, como ustedes saben, deben incluirse en el banco de proyectos del distrito que lo maneja Planeación. Se incluye mediante la ficha EBI. Y la ficha EBI de este proyecto, al que le quieren gastar 180.000 millones de pesos, dice que el proyecto no es viable. No voy a leer todo, pero aquí tengo el concepto, y es un concepto de inviabilidad y no lo han cambiado en este momento. 180.000 millones para un proyecto que el secretario de Planeación dice que no es viable porque no cumple con los requisitos establecidos en el plan de desarrollo. Por favor, colegas, por favor. Entre otras cosas dice que La Fuga no es competente para hacerlo, porque La Fuga no la convirtieron en la gerencia del centro mediante actos administrativos cuando se cayó el acuerdo que aquí se estaba tramitando en el Consejo de Bogotá. Y sexto grupo, rápidamente, para ir terminando, en los negociados de las alianzas público-privadas. Son varias, pero me quiero resaltar esto. En la presentación de la señora secretaria de Hacienda no señala que le quieren destinar 13.900 millones de pesos para estructurar APPs. Le pregunté a la secretaria de Hacienda, bueno, secretaria, ¿cuáles son esas alianzas público-privadas que quieren estructurar con estos recursos? Casi 14.000 millones. Esto fue lo que me contestó. Esto fue lo que me contestó. Una de esa parte de esos recursos, 3.000 millones de pesos, van para el IDRD, para la validación de la APP Mundo Aventura y La Bolera. Por aquí estaba el director del IDRD. Bueno, yo sí le pediría que nos explique cuál es esa APP sobre Mundo Aventura, cuál es ese negociado que quieren meter. Ya sabe cuál es la doctora Cinia, bueno, ahí quieren hacer una APP. Pero mire además, doctora Cinia, lo que quieren hacer. El DADEP, el famoso DADEP, quiere coger 4.500 millones de pesos para validar las APPs de la Castellana, la calle 95 y la 97. Esas son alianzas público-privadas sobre el espacio público. ¿Y saben quiénes están detrás de estas tres APPs? Unas personas que conoce muy bien la directora del DAEP, que se tuvo que declarar impedida para este negociazo. ¿Quiénes son? Los consuegros del expresidente Juan Manuel Santos, que le donaron 50 millones de pesos a la campaña del alcalde Enrique Peñalosa. Mientras persiguen a los vendedores informales como criminales, le entregan el espacio público a los consuegros de don Juan Manuel Santos. Y una que me llamó la atención, del IPES, una APP 1.000 millones de pesos para estructurar o validar la APP de la Plaza de la Perseverancia. ¿Qué es lo que quieren hacer en la Plaza de la Perseverancia? ¿A quién se la quieren entregar? ¿Cuál es el negocio que está detrás de una plaza emblemática e histórica para toda la ciudad? Finalmente cierro con este punto. Yo les dije, este es un presupuesto para amarrar grandes negocios que pone en peligro las finanzas del distrito y golpea los derechos ciudadanos. Miremos el último capítulo de los derechos ciudadanos. Eso lo detallé en el primer debate, voy a pasar rápidamente. Primero, integración social. No sé si está la secretaria de integración social, pero bueno, hagámosle porque igual esto... Pero determinemos si está. Secretario, por favor, determinamos. Está ahí. Bueno. ¿Y tiene la delegación? Perfecto. Bueno, entonces miren, colegas, de esto también hay que hacer un debate de control político. Le pedí a la Secretaría de Integración Social que me enviara el listado de las personas que se han beneficiado año por año de los distintos programas de integración social. Ahí está chiquito, si quieren yo se los paso, pero bueno, fue bien difícil conseguir esa información, pero ya la obtuvimos. Pero miren ustedes cómo han disminuido la cantidad de personas beneficiadas por los programas de nutrición de la Secretaría de Integración Social, doctor Celio Nieves, de los comedores comunitarios y del programa que denominan complementación alimentaria. Miren, colegas, por comedores comunitarios, 2016, 73.000 personas beneficiadas. 2017 cayó el número de personas a 50.000
y en el 2018 a septiembre van apenas 43.000, o sea que va a ser incluso inferior a lo del año pasado. Menos personas que han accedido a los programas de comedores. Es recortando derechos como se financian este tipo de negociados, colegas. Y el programa también de seguridad alimentaria que se llama complementación alimentaria, 2016 61.000, 2017 cayó a 53.000, 2018 cayó a septiembre, ha caído a 32.000, o sea que este año también va a caer a diciembre. Menos personas, menos derechos, más negocios. Esa es la consigna del alcalde Enrique Peñalosa. Y entonces después dicen, ay no, averigüemos a ver por qué la pobreza en Bogotá ha aumentado en cerca de 2 puntos en los 2 años que lleva el alcalde Peñalosa. Pues por este tipo de medidas. Es que la gente en Bogotá no se está haciendo más rica, no. Lo que se están empobreciendo, de acuerdo con lo que señalan las cifras del DANE, y ustedes siguen sacando, excluyendo a miles de personas de programas tan fundamentales como estos de seguridad alimentaria. Rápidamente miremos educación. Bueno, en la Secretaría de Educación caen varios programas, señora Secretaria de Educación, el de formación de docentes, que le llaman Bogotá reconoce a sus maestras y maestros, no los reconoce, porque le están reduciendo su presupuesto en alrededor de un 40%. El de oportunidades de aprendizajes desde el enfoque diferencial, que es para personas víctimas de la violencia, personas con discapacidad, que no pueden estar en la jornada regular, ese programa le disminuye el presupuesto en un 9%. Mejoramiento de la calidad educativa, jornada única, cae el presupuesto para el próximo año en 19%. Menos derechos, más negocios. Y el de acceso a la educación superior cae en un 20%. Ahí están las cifras que demuestran la tesis que he venido planteando durante toda la intervención. Pero miremos en detalle la Universidad Distrital, porque con esto sí que se ha hecho demagogia. La universidad tiene una situación crítica en este momento, no voy a repetir las cifras, pero les digo, solamente esta, para resolver hoy el problema de infraestructura de la Distrital, se requiere construir 16 estadios como el Campín. O sea, el hacinamiento es grave, colegas. Los pelados tienen que llegar a las 6 de la mañana a clase. O sea, los que viven en Ciudad Bolívar y tienen que subir a las 6 de la 40 a madrugar a las 4 de la mañana, y eso golpea la calidad educativa, además porque los programas de bienestar universitario se han venido reduciendo. Pero entonces aquí hay una pregunta. Con los famosos 30.000 millones de pesos adicionales que aprobaron en primer debate, ¿se va a resolver el déficit de la Universidad Distrital del próximo año? Entonces, la pregunta del millón, ¿eso resuelve el problema de la Distrital? No la resuelve. Miren ustedes, el señor rector de la universidad nos trajo aquí una presentación, esa que ustedes tienen ahí, esa no es mía, es del rector de la Universidad Distrital. ¿Qué dice en esa presentación el rector de la Universidad Distrital? Que de acuerdo con las proyecciones que se han hecho al interior de la universidad, para el próximo año, el presupuesto total de la Universidad Distrital debería ser de 368.621 millones de pesos. La administración presentó un presupuesto por apenas 302.000, con un déficit para la Distrital de 65.000 millones. Pero bueno, miremos entonces qué sucede con esos 30.000 que le aprobaron adicionales en primer debate. Que la universidad con estos 30.000 tendría un presupuesto para el próximo año de 332.000 millones de pesos, números redondos para hacerlo más sencillo. Es decir, la Distrital requiere recursos por 368.000 millones y le aprueban recursos por 332.000. ¿Qué quiere decir esto? Matemáticas sencillas, resta. Que la universidad tendría recursos faltantes para el próximo año por 36.000 millones de pesos. Eso es lo que le haría falta a la Universidad Distrital. Y si no hubiera recursos, yo digo, bueno, pues sí, cualquier peso adicional para educación es buena. Pero hay recursos, colegas. Aquí, en la bancada del Polo, junto al concejal Juan Carlos Flores, junto a la concejal María Fernanda Rojas, presentamos una proposición muy sencilla. ¿Cuál era nuestra propuesta? Es bajo la consigna de los estudiantes. Recursos sí hay, lo que falta es voluntad política. ¿Y qué decía nuestra propuesta? Como se liberaron 80.000 millones de pesos del edificio de lujo que quieren hacer en el barrio El Retiro, ahí en el 85, porque esos 80.000 los van a coger por valorización, cojamos de esos 80.000 millones, 65.000 millones y los invertimos en la Distrital. ¿Qué dijo la administración y las mayorías de la Comisión de Hacienda? No,
no aceptamos la propuesta. O sea, consideran más rentable invertir en ciclorrutas o invertir en este tipo de andenes que invertir en la universidad distrital. Y me muero de la pena, colegas, es mucho más rentable desde el punto de vista social e incluso económico invertir en educación superior pública. Eso es lo que señalan los distintos estudios. Bueno, aquí tienen otro tipo de prioridades. Pero yo hago una propuesta adicional, doctor Rolando. No le gastemos 180.000 millones de pesos a un estudio, a un proyecto de la fuga que no es viable según la Secretaría de Planeación. Cojamos parte de esos recursos y se los metemos a la universidad distrital. Ahora, colegas, les doy copia del concepto de inviabilidad que está en la ficha E. Bueno, en salud y como lo mostré en la ponencia primer debate, se reducen varios programas. Quiero dedicarme a los vendedores informales, doctora Silvia. Si me permite. Sí, señor, sigue. Yo quisiera que dentro de su intervención o de la intervención que va desde la administración nos expliquen por qué fue incluido un proyecto que tiene inviabilidad con ese rubro presupuestario. Que nos expliquen por qué fue incluido en el presupuesto distrital del proyecto. Le van a decir lo siguiente, doctor Rolando, que hoy tiene el concepto de inviabilidad, pero que el próximo año van a tener el concepto de viabilidad. Eso es lo que le van a responder. Pero bueno, yo que estoy de acuerdo, que nos respondan y nos expliquen eso en detalle. Bueno, vendedores informales. Entonces, aquí la personera, que tampoco es de la oposición, presentó un informe largo, ustedes recordarán, colegas, que demuestra que la política del IPES ha fracasado. No hay reubicaciones, no hay acceso a un empleo formal, y en medio del fracaso de esta política del IPES le van a reducir al presupuesto de los programas del IPES para vendedores informales. A la generación de alternativas comerciales transitorias le reducen un 4% en términos reales, a la formación e inserción laboral le reducen el 6% en términos reales, a las oportunidades de generación de ingresos le reducen, para vendedores le reducen el 6% en términos reales. Y lo peor, esta semana el gobierno niega o le da concepto negativo a un proyecto de la doctora Cilia Navarro que tiene como propósito que se cumpla un mandato legal, y es que se haga un censo de vendedores informales. Es increíble que se nieguen a esto. Le dan 4.000 millones al DADEP para validar las APPs de los consuegros de Juan Manuel Santos y no quieren destinarle plata a un proyecto que es fundamental, que es saber cuántos vendedores informales hay en la ciudad y en qué condiciones están. Si de verdad quieren atender a una población vulnerable como son los vendedores informales, lo mínimo que tienen que hacer, o lo primero que tienen que hacer, es hacer el censo, que fue la primera conclusión de ese informe que presentó la personería. En cultura le van a destinar 180.000 millones de pesos para un proyecto inviable y le van a reducir los incentivos a los artistas, los apoyos económicos del distrito a los artistas. Se reduce el presupuesto de los programas de incentivos de la Secretaría de Cultura, de la Fuga y de Artes en términos reales. Y no aparece por ningún lado la sede de la Filarmónica. Bueno, y ya en estos últimos minutos, los últimos 5 minuticos, si me dejan, señor presidente, para terminar. El derroche, presupuesto también para el derroche y para el clientelismo, colegas. Aquí hicimos un debate, lo promovió el concejal Rubén Torrado, sobre el derroche. Y parte del derroche tiene que ver con las campañas de autoelogio del alcalde Peñalosa. Campañas que no solamente tienen el propósito de autoelogiarse y demostrar resultados que no son ciertos, sino tienen el propósito inaudito, antiético, de comprar noticias en los medios de comunicación, doctor Durán. No lo digo yo, lo dice la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa. Peñalosa está comprando artículos en los medios de comunicación como El Tiempo. Ahí está la investigación, que dice que no sé cuántos frentes de obra. Eso no es un artículo, una investigación del Tiempo, no, es una noticia comprada por el alcalde que El Tiempo muestra como si fuera propia y objetiva, y es un publireportaje. Bueno, en total, solamente me han contestado, les pregunté a todas las entidades del distrito, ¿cuánto se van a gastar en gastos de publicidad? Y solamente me contestaron 26 entidades de 49. Las que me contestaron sumé y me da 49.000 millones de pesos. Doctor Marco Fidel, usted que también se ha pronunciado y ha investigado estos asuntos. La que más plata tiene para estas campañas de autoelogio es la Secretaría General con 30.000 millones. Otra parte del derroche, doctor Molano, usted que también le interesa los gobiernos derrochones, como el de Santos. Yo estoy de acuerdo que el de Santos también fue derrochón, igual el de Peñalosa, y este de Duque, miren todos los gastos en publicidad que se está haciendo. Bueno,
los asesores altamente calificados, Y ahí están los asesores que yo ya he mencionado, pero sobre todo este personaje, el secretario de Movilidad en la sombra. Joir Ackerman lo llamó la sombra del alcalde, ese puede ser un término mejor, Óscar Edmundo Díaz. 3 contratos hasta el momento por más de 1.000 millones de pesos, honorarios mensuales con la bobadita de 30 millones de pesos, me dicen que se gana más que el propio alcalde, y el señor va a seguir siendo contratado como su asesor personal. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados para Volvo, con la empresa con la que se reunió el señor Óscar Edmundo Díaz en 12 oportunidades, mientras también participaba en la estructuración de la licitación. Pero ¿saben qué me encontré? Eso, colegas, yo lo subí a mi página, los informes, bájenlos. Eso es una mina de oro lo que uno encuentra en esos informes. El señor se está reuniendo también con sus antiguos clientes. Resulta que el señor fue socio fundador de una empresa que se llama GSD Plus, y esa empresa ha tenido como uno de sus principales clientes a Recaudo Bogotá, porque GSD Plus le montó todo el sistema tecnológico a Recaudo Bogotá desde siempre. Y el señor se ha reunido en 10 oportunidades, doctor Durán, con Recaudo Bogotá. En medio de fuertísimos cuestionamientos a Recaudo Bogotá, encontré que, de acuerdo con informes de la Contraloría, Transmilenio, señor subgerente de Transmilenio, le ha pagado 40.000 millones de pesos a Recaudo Bogotá por conceptos que no existen, por conceptos que son pagos irregulares, dice la Contraloría de Bogotá. Y mientras tanto, el secretario de Movilidad en la sombra se reúne con los que son denunciados por la Contraloría. Finalmente, un presupuesto que le abre las puertas al clientelismo. El número de contratistas en Bogotá ha aumentado por lo menos entre 2016 y 2017. Y Dartes, por ejemplo, la doctora Cilia Navarro tiene un análisis clarísimo de Dartes. No tengo las cifras de 2008, no me han llegado lamentablemente, bueno, esto será objeto de otro debate. Pero en 2016 Bogotá tenía 38.000 contratistas, 2017 aumentó a 43.000. Estos son contratistas sometidos a todo tipo de atropellos laborales, sin vacaciones remuneradas, con contratos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sin estabilidad laboral, que le impiden ejercer un derecho esencial, fundamental de cualquier trabajador, que es el derecho a la asociación, a la sindicalización. Ayer que estábamos conmemorando los 90 años de las bananeras, bueno, eso son luchas históricas que ha hecho la clase obrera a nivel mundial por conquistar el derecho de asociación. Pero además esos contratistas están sometidos, vulnerados por el látigo de la politiquería, como sucedió con unos de los contratistas que denunciaron a un funcionario de la Secretaría de Integración Social, que ya fue capturado por la Fiscalía por constreñir al electorado, secretario de Planeación. Y hace poco vi que la veeduría estaba celebrando una cosa de la transparencia, que este es un gobierno con un sistema no sé qué cosas de la transparencia, y el alcalde Peñalosa ahí firmando con más de 40.000 contratistas a los que los someten al látigo de la burocracia, de la politiquería y el clientelismo. Bueno, conclusiones, una conclusión fundamental, colegas, casi que cumplí el tiempo, señor presidente. Ese es un presupuesto para dejar esos grandes negociados amarrados en detrimento de las finanzas del distrito y de los derechos ciudadanos. Ese es el talante del alcalde vendedor de buses, negociante Enrique Peñalosa. Muchas gracias, señor presidente.